Buenas tardes, buenos días, buenas noches. No importa el momento en el que estén viendo esto, lo importante es que nos estamos viendo. Este es el tercer capítulo de Gente de Bien, hoy con un programa que trae pues la atención de mucha gente. A mí en lo particular, como a tantos de ustedes, me fascina el Halloween, me encanta el 31 de octubre, pero después del 2010, el 31 de octubre es la fecha en la que, en misteriosas circunstancias, Luis Andrés Colmenares, un joven de 23 años de la Universidad de los Andes, murió en el Caño del Virrey delante de sus amigos. La fecha ha traído un poco de farsantes, mediums, brujos, que intentan establecer una conexión imposible entre un joven de ascendencia guajira, como era Luis Andrés, su disfraz de diablo y los supuestos poderes psíquicos de doña Oneida. Pues esto no, obviamente no es así. La familia ha tenido que resentirse de esto durante mucho tiempo. Lleva 15 años, este año cumple 16 años escuchando la misma infamia. Incluso han tenido que soportar a mediums. Llegó una vez una española ya a hacer un programa en el Caño del Virrey, donde supuestamente lo poseyó el espíritu de Luis Andrés Colmenares. Pero pues este no es el problema. El problema que yo voy a plantear es el siguiente. Yo tengo aquí un problema, una disyuntiva para hacer este programa, y es que soy cercano de Luis Alfonso Colmenares, del papá de Luis Andrés. Tenemos una relación de hace 10 años más o menos. Y soy cercano a un periodista que se llama José Monsalve, que escribió un libro que se llama Nadie mató a Colmenares, sobre el que se basa Netflix para hacer una serie en el año 2020. José es un periodista supremamente respetable. Actualmente forma parte del equipo de Los Informantes. Y este libro le trajo aparte de lo discreto que es José, le trajo una notoriedad que él no esperaba y no quería, porque fue una posición muy valiente desde su parte. Yo sé que no hubo ningún tipo de interés fuera del periodístico, de hacer una obra periodística sólida, un libro de investigación contundente, contra la versión respetable siempre de Luis Alfonso Colmenares y de su familia. Ya hemos hablado y se ha hablado cantidad de veces qué pasó ese día. Hay muchas minucias que son muy importantes. Una de ellas, que dice José Monsalve en su libro de Nadie mató a Colmenares, es que no existían una relación afectiva entre Laura Moreno y Luis Andrés Colmenares. Luis Andrés Colmenares, lo que vamos a revelar acá, en realidad, es una palabra que le molesta mucho a la gente cuando se dice, pero es cierta, y es que el colombiano es racista, el colombiano es clasista, acá hay una élite. Después del 2020, después de pandemia, que lo pudimos ver en el estallido social del 2021, existe una necesidad de reivindicación por parte de los que siempre han sido oprimidos. Y por eso este caso de Colmenares puede resumir el gran problema que ha habido entre la élite y el pueblo. Y perdón que me ponga 20 juliero, pero es que pasó.
Luis Andrés Colmenares era un tipo brillante, fue becado en los Andes, pero su familia no tenía, o sea, aunque Luis Alfonso es un tipo que trabaja y hace negocios y tal, pero Luis Alfonso quería que su hijo fuera a la Nacional a estudiar. Él se sentía más identificado con la Universidad Nacional. Oneida, la mamá, y Luis Andrés deciden, porque está en su derecho, aprovechar la beca de los Andes e irse a los Andes. En los Andes, para la gente que ha estudiado en un colegio de plata, una universidad de plata, cuando un padre de clase media hace el esfuerzo para que su hijo vaya a una universidad de gente de bien, sin comillas, se puede reventar económicamente e igual se va a notar una diferencia económica entre el que hace el esfuerzo por estar ahí y el que está ahí porque es su hábitat natural. Luis Andrés era descendencia guajira, era costeño, ya sabemos lo que dicen los bogotanos de los costeños, ya sabemos lo que piensan del ñame los costeños, lo que piensan del vallenato de los costeños, y se les olvida, por ejemplo, que las grandes glorias del deporte colombiano son costeñas, Radamel Falcao García, James Rodríguez, que la gran gloria de la literatura colombiana nació en Aracataca un 6 de marzo del 2027, Gabriel García Márquez. Se les olvida que el gran pintor colombiano es Obregón, aunque no es colombiano, pero vivió en Cartagena, y que los seres humanos no vivimos a 2.600 metros de altura, porque las grandes civilizaciones siempre dan de cara al mar. Entonces, si alguna vez hubo una capital que nos pudiera representar, pudo haber sido Cartagena o Barranquilla. Pero los de los Andes creen que uno les debe, porque llega de provincia, a estudiar en esa universidad. Esa incomodidad la sentía Luis Andrés. Y el Luis Andrés, entonces ahí vamos al relato del padre y de la familia y del que muchos de ustedes creen. Luis Andrés se cuadra con Laura Moreno, que está viviendo una ruptura con Carlos Cárdenas. Por cierto, es mentira que Carlos Cárdenas era el sobrino de Mauricio Cárdenas y de otro ministro. Él no era ningún sobrino de ministros. Están en ese periodo de adaptación de pareja, van a un baile del 31 de octubre, discuten, ella se queda con el celular de él y él, según la versión oficial, aunque el caso se volvió a abrir en el 24, ese caso sigue abierto, según la versión oficial, él cae al pozo del Virrey. Después verifican las heridas que él sufre y dicen que tuvo que haber corrido 54 kilómetros por hora del puestico de perros donde estaba hasta el caño del Virrey. Es un caño que ha cambiado muchísimo. Hace 16 años era una maralla oscura, no había casi iluminación. Ahora, pues después de lo que pasó con Colmenares hay una placa, pero en ese lugar había cambiado mucho. Hay una serie de vacíos que pues yo no voy a llenar en este momento porque no lo ha podido llenar nadie, ni una serie en Netflix. Pero hay una serie de vacíos que es bueno recordar. Uno de ellos es que dice Laura Moreno que ella no persigue a Luis Andrés porque Luis Andrés corre muy rápido y ella tiene tacones. Sin embargo, ella se queda con el celular de él. Entonces hay una serie de llamadas a Carlos Cárdenas entre la 1 y las 4 de la mañana. Hay una serie de llamadas de Jessy Quintero, que no era amiga de Laura Moreno, sino era la mejor amiga de Luis Andrés.
Y esas llamadas nunca las pudo explicar Laura. Lo que dice la familia de Luis Andrés es que Laura hizo todo lo posible para que no entrara la gente al caño del Virrey, que los llevó aparte. El punto es que los bomberos entran y con una luz de día iluminan todo el caño y no ven el cuerpo. En la tesis que hace el señor José Monsalve, un hombre que no le gusta mucho a Luis Alfonso, en la tesis y en la serie de Netflix, si ustedes pueden ver la serie, el actor que hace de Julián Román es José Monsalve, que no aparece con el nombre. Yo creo incluso que José me va a matar por estas infidencias. Pero en la investigación él dice que era 31 de octubre del 2010. Eso quiere decir que estábamos en plena fenómeno de la niña. ¿Se acuerdan que Santos, que tenía unos arranques casi que de loco, dijo maldita niña? Es que la maldita niña, y es porque se estaba inundando la ciudad. Entonces que el caño estaba a rebosar y que si así iluminaran no podían ver el cuerpo de Luis Andrés. Los que conocen el caño saben que eso puede ser cierto. El punto es que se van, la mamá intenta comunicarse con Jessy Quintero. Luis Andrés y la mamá tenían una conexión mística que solo se puede explicar por su origen guajiro, aunque ahora mi esposa me va a decir que yo soy igual de mamito que cualquier guajiro, que cualquier persona, pero la conexión la había. Y la mamá tiene un sueño, pues eso todos ustedes saben, se despierta asustada. Efectivamente, Laura contesta el teléfono. La versión de Laura siempre fue extraña. En algún momento llegó a hablarse que había tenido una sobredosis de Red Bulls. El punto es que de Luis Andrés, no sé de dónde sacaron eso. El punto es que Luis Andrés sí estaba borracho y corrió. Y se cayó. Esa es la versión de Laura Moreno. Al otro día, a las 8 de la noche, después de buscar en muchas partes, los bomberos vuelven, iluminan y encuentran el cuerpo de Luis Andrés boca abajo. Era una foto que lamentablemente para la familia está en todas partes. Y es el boca abajo con la mitad de la cara en el agua encharcada del caño del Virrey. Al sacarlo, lo ponen en una camilla y eso explica la defensa dirigida por Jaime Granados, contratada por el papá de Laura Moreno, que es uno de los personajes de esta historia. Dicen que las laceraciones se hicieron por el traslado a la camilla y en ningún momento los Colmenares pensaron que se trataba de un crimen. Esto también es bueno recordarlo. Tanto que ellos van y lo entierran en Villanueva, su tierra, la tierra de los Colmenares, Guajira. Y cuando lo entierran, la mamá tiene un sueño, y en el sueño le dice Luis Andrés a Oneida: mamá, las claves de mi muerte están en mi cuerpo. Exhuman el cadáver y encuentran 8 golpes contundentes en la cara, que solo se los podría haber dado si recibió una paliza o si el espíritu de Usain Bolt en ese momento lo poseyó y lo puso a correr hasta el caño, porque tenía que haber corrido 54 kilómetros por hora. Se reabre el caso. La familia, esto es muy incómodo y en esto coincide José Monsalve y también coincide en la familia de los Colmenares, y es Jessy Quintero, que era una pelada que se quedaba en la casa de los Colmenares, era su mejor amiga. Deja de hablarle a la familia. Por eso se habla del famoso pacto de silencio. Por eso la familia de Luis Andrés Colmenares nunca ha dicho que Laura
o que Jesse, que ni siquiera estuvo ahí, mataron o golpearon a Luis, pero sí deben saber quién lo hizo. Y en eso han callado, y ahí aparece el nombre de Carlos Cárdenas, un tipo que ha desaparecido de los medios de comunicación, tuvo una depresión muy grande entre el 2017 y 2021, que lo sacó de la universidad, ayuda a su papá en un taller. Es mentira que es familiar del ministro Cárdenas. Al menos pues yo no lo sé y no lo voy a afirmar. Pero una de las defensas que ha tenido Cárdenas es que él no estuvo en el lugar porque los registros del celular dan que él estaba en la casa a las 3 de la mañana. O al menos que no estaba en ese lugar. Ahora, un celular, yo siempre estoy con el celular, pero no es mi daimon. Si yo me voy, yo puedo dejar el celular acá. ¿Quién garantiza que el hecho que el celular de Carlos Cárdenas no estuviera en la zona del Virrey es una prueba que Carlos Cárdenas no estuvo ahí? ¿O quién garantiza que los guardaespaldas de Carlos Cárdenas golpearon a Luis Andrés en un golpe mal dado? Incluso la familia de Colmenares dice que ellos nunca quisieron matarlo, sino que fue un acto de intimidación y que se les fue la mano. Y lo que dice siempre es que se llevan el cuerpo, luego lo vuelven a poner en la noche en el Virrey y ahí lo encuentran a las 8 de la noche el 1 de noviembre. Mire, en esto yo quedo igual que ustedes. Es igual de extraño las dos versiones, porque trasladar un cuerpo de un lugar, darle una vuelta por Bogotá y luego volverlo a poner en el sitio es complicado. Pero creer que un muchacho en un acto de locura, cuando había demostrado su equilibrio emocional y mental, un tipo que no tomaba, bueno, tenía 23 años, podía tomar los viernes, pero no consumía drogas, tenga ese arrebato de irse corriendo hacia un caño, es difícil las dos cosas de creer, y esas son las dos versiones que hay. El juicio fue de película, por supuesto. Contrataron al super abogado Jaime Granados, abogado de confianza de gente poderosa como el terrateniente de Córdoba, Álvaro Uribe Vélez, que igual pues ahí perdió el caso con Uribe. Pero el papá de Laura Moreno en ese momento tenía billete y duro. Él era dueño de una empresa que se llama Montajes JM y de unas 20 propiedades. Montajes JM le daba suministros a las compañías petroleras. Y siempre ha tenido este señor un aura de ¿cómo decirlo? De impunidad. Porque siempre han habido acusaciones contra él. Pero nosotros todavía estábamos volviendo de las vacaciones de enero cuando la Fiscalía, en enero del 2026, reveló un expediente en su contra por presunta participación en una red de defraudación tributaria y lavado de activos. Las autoridades tienen ya bajo la lupa a su empresa, a Montajes JM, la cual habría sido utilizada como fachada para canalizar millonarios recursos de origen ilícito. Además, se están investigando 20 propiedades a su nombre. La defensa ha tratado de buscar acercamientos con la fiscalía, no lo han logrado. Ahí tienen pruebas muy fuertes. Y lo que queda otra vez es pensar en Luis Alfonso, en lo que pueda pensar Luis Alfonso. Lo llamé el domingo, nos iba a acompañar. No quiere tocar mucho ese tema, sobre todo no lo quiere tocar
porque el caso está muy vivo. Hay pruebas o ausencia de pruebas muy sospechosas. Una de ellas es, porque ustedes me dicen, ustedes no han puesto a pensar en eso, ¿por qué las cámaras de seguridad no han sido parte de un sustento de la defensa diciendo, mire, este señor se cayó solo en el caño? Si del 2005 para acá Bogotá está grabada por completo, las cámaras de seguridad incluso invaden nuestra privacidad, pero para las cosas que deben funcionar, no funcionan. Las cámaras de seguridad el 31, el 1 de noviembre a la 1 de la mañana dejaron de funcionar hasta las 6 de la mañana del otro día. No hay cámaras, no hay registros. Como a 2 cuadras a la redonda. Explíquenme eso. La fiscalía cometió varios errores que además le dieron a Laura y a Jessy y al mismo Carlos Cárdenas una posibilidad. En países como Colombia, el que tiene plata marranea, es cierto. Y si tú cometes un crimen y eres rico y eso no va a los medios, que por ejemplo ese fue el caso de Uribe Noguera, que intentaron con todo, con todo su poder tratar de que los medios no dieran el nombre de Uribe Noguera, casi lo logran, duraron 48 horas sin dar el nombre. Si eso no se vuelve mediático, tú ganas. Pero si se vuelve mediático, la fiscalía se mete en un problema porque tiene que demostrar que la justicia no es para solo para los de Ruana. Entonces, en el desespero de la fiscalía para demostrar que habían matado a Colmenares, se levantó 2 testigos muy chimbos. Uno era un señor dueño de los perros ahí del Virrey, y otro un celador, y a los 2 los desmontaron facilísimo. Entonces ahí picaron en punta la defensa de Laura Moreno y de Jessy Quintero. Jessy Quintero, además, una familia prestante también, de empresarios culturales. Ellas 2 no viven en el país. Y se traen a un forense muy famoso en España, experto en exhumar momias de Egipto, de apellido Botella, que da una explicación muy enrevesada. Y el caso se dilata y empieza esta polarización entre la gente que era a favor de Jessy, de Laura, y la gente que estaba a favor del Luis Andrés. Y este es el punto en donde 16 años después la familia de Luis Andrés se fracturó, ya no son pareja sus papás. Al hermano de Luis Andrés, que es un tipo maravilloso, le dieron duro por sus opiniones políticas. Aquí pues está muy bien que la política regrese al primer plano de la opinión pública y despierte pasiones, pero nadie es malo por ser de derecha ni nadie es bueno por ser de izquierda solamente. Hay matices. Luis Alfonso sigue dedicado a la docencia. Y pues el llamado que hace la fiscalía al papá de Laura Moreno va a reactivar mediáticamente el más mediático de nuestros crímenes. Cuando puedan, lean el libro de Nadie mató a Colmenares y sabrán las razones por las cuales se cree que no. Perdón. Cuando descubren el cuerpo boca abajo en el caño, él tendría que haber tenido un hongo que le crecen a la gente que se ahoga en la garganta. No hay indicios que él haya muerto ahogado. El señor no se murió ahogado, como fue una de las hipótesis de la defensa de Laura Moreno, que se pegó y ahogado murió. Él no murió ahogado. Ellos pudieron demostrar que las heridas en la espalda era producto de la manipulación del cadáver, pero lo de no morir ahogado no lo pudieron demostrar.
ni tampoco los golpes que sufrió, que fueron varios y repetidos, y ahí aparece la botella y todo eso. Pero este es un caso donde otra vez la gente de bien intenta pisotear los derechos de la gente que camella en este país y que camella duro para sacar a sus hijos adelante. ¿Por qué? No estamos diciendo que ni Laura ni Jessy mataron a Luis Andrés, y no sabemos ni siquiera si es que a Luis Andrés lo mató a alguien. Pero Laura y Jessy sí estaban obligadas a contarle a la familia de Luis Andrés Colmenares, de su amigo, qué pasó esa noche. Y no se lo han contado. Ojalá este caso pueda reabrirse y ojalá podamos tener por fin la verdad. La verdad existe y la tienen ellas y queremos escucharlas. Este fue otro capítulo de Gente de Bien. Muchas gracias.